Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta. Les damos la bienvenida después de este pequeño receso. Esperemos que hayan disfrutado sus alimentos y damos paso a la segunda mesa de este congreso, este octavo Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y quinto de Metodología de la Investigación Jurídica, coordinado por el doctor Enrique Cáceres Nieto. De nuevo les agradecemos su presencia y le agradecemos a todos los ponentes y a todos los profesores que nos acompañan hoy. Les daré una pequeña semblanza sobre la mesa que nos sigue. Es la mesa 2 titulada Reportes de Investigación. En ella estará la profesora Flor de María Sabalacueva, quien nos hablará un poco de su reporte de 4 años de experiencia de haber llevado, de haber practicado y haber hecho un reporte de autoiniciativa a través de la clínica jurídica. Esta vez ya es la implementación en una propuesta muy interesante. No se los echo a perder, lo veremos a continuación. También veremos la presentación Tendencias en la Educación Jurídica en la Institución Pública de Educación Superior en Córdoba, del profesor Orlando, el cual nos habla desde la experiencia de Córdoba en Colombia, donde se está haciendo un reporte para establecer los patrones que se pueden hacer en la construcción de probabilidades de escenarios en la educación. De igual manera, el profesor Pedro Morales nos hablará sobre la formación bioética para los juristas del siglo XXI, su importancia y su experiencia desde la educación jurídica, desde su institución en Querétaro. Y para cerrar, la profesora Xochitl nos hablará de la experiencia y cómo se llega a un aprendizaje significativo en la materia defensa constitucional impartida en la Facultad de Derecho de la UASLP en México. Sin más preámbulo, les agradezco de nuevo a cuenta a los ponentes que nos están acompañando, a todos los que nos están viendo en vivo y daremos paso a la presentación. Muchísimas gracias. A continuación, el trabajo Clínica Jurídica, la figura del claustro bajo el esquema pedagógico del Bildung, elaborado por la profesora Flor de María Sabalacueva, quien es docente e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes que nada, quisiera dar las gracias a el doctor Enrique Cáceres Nieto, que ha hecho una labor espléndida y todos los congresos anteriores en los que nos ha permitido participar. A la Universidad Nacional Autónoma de México, todos mis respetos y gratitud. Ya en un sexto y séptimo Congreso Internacional de la Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, presentamos este proyecto con los avances respectivos. En la primera ocasión presentamos la Clínica Jurídica como proyecto pedagógico complejo generador de buenas prácticas deontológicas. En el segundo de ellos presentamos la metodología o el método que va a ser llevado a través de la clínica como parte de la enseñanza-aprendizaje de la universidad y de, sobre todo, la área del derecho. Aquí tenemos algo muy importante. Retomamos siempre a nuestra visión epistémica a través de esta visión constructivista de Lev Vygotsky y Jérôme Frank, este último, el máximo exponente de la enseñanza clínica. En esta ocasión, nos enclavan en un reporte de investigación, en estas mesas de discusión y diálogo, en donde presentamos como antecedentes de la investigación esta figura del claustro en la historia, que tiene una tradición y un arraigo importante que ha trascendido a la modernidad. El Bildung como esta formación del estudiante, pero también de la figura del claustro como este grupo autónomo encargado de hacer entender al estudiante que se forma en su contexto. Jérôme Frank, por su parte, nos sigue aportando el método de enseñanza clínica que vamos a desarrollar en esta y en todas las entregas que hemos realizado. Las experiencias modernas las vamos a traer a colación para saber cómo estamos y en dónde estamos ubicados. Finalmente, tenemos el aporte de esta visión del claustro como mejores prácticas de enseñanza-aprendizaje. Llegamos a la conclusión de que el claustro es una institución pedagógica en la formación universitaria del Bildung en el universitario moderno. El objetivo de la investigación se centra en presentarles a ustedes esta figura del claustro que, si bien es una herencia de la Edad Media, se consolida como institución pedagógica y trasciende exitosamente hacia la modernidad, anclada en un esquema pedagógico de lo que Wilhelm von Humboldt llamaba Bildung, formación totalitaria, y engloba a toda la figura del estudiante.
Para ello tenemos que remontarnos a esta parte histórica de lo que son los gremios de maestros y alumnos que surgen sin institucionalidad, como un constructo sociopolítico, cultural, económico, subvencionados por la corona, en donde la universidad tiene lugar hasta el siglo XI ya como una institución, pero previo a ello el derecho y la medicina como dos hermanas gemelas van enseñando y aportando a la figura de la universidad como dos pilares fundamentales, los cuales además permiten certificar a esas universidades a través de la distinción que realizaba la corona, peleando por los docentes más destacados, llevándolos de Bolonia, España, a Inglaterra o a Alemania. Le conceden lo que se conoce como State Generale, que modernamente es el ranking que mide la calidad de la educación, pero también la calidad de la planta docente en sus publicaciones. Por cierto, la Facultad de Derecho ocupa el lugar 49 en este ranking internacional. Tenemos que esa figura de la corona está presente paralela al surgimiento del Estado, pero también la consolidación del claustro como una institución de enseñanza. El claustro en esta ilustración que tenemos nos muestra precisamente la importancia de la expertise que tienen que tener hombres vetustos, experimentados, que aportan, que enseñan al estudiante, volviéndolo parte de estas disertaciones. El apoyo epistémico en que se basa la investigación es, por un lado, el Bildung de Wilhelm von Humboldt, quien en esta sexta carta a Schiller logra también transmitir la situación de lo que es el Bildung como una formación del estudiante universitario en un contexto de humanidad, en un contexto de tradición, formación y espíritu. Se habla de que se tiene que ir saliendo de este problema de Estado absolutista e ir transitando hacia la Revolución Francesa en esta visión del ciudadano, de esos derechos humanos, pero de esa conformación, un espíritu global humanista. Wilhelm von Humboldt se apoya en grandes teóricos, se apoya en pedagogos de origen como Pestalozzi, se apoya en un teórico importantísimo como Juan Jacobo Rousseau, también con Kant. Se busca que también la figura del claustro sea de científicos, investigadores de experiencia, de autonomía y libertad. Por su parte, el estudio aborda también la experiencia de Jerome Frank, quien en 1933 publica en la Universidad de Yale este estudio de Why Not a Clinical Lawyer School, en donde diserta sobre las bondades de tener a profesionales del derecho impartiendo clases en el Departamento de Leyes, ya muy a propósito de la figura del claustro, como un docente, como ese grupo de docentes, de operadores jurídicos con experiencia mínima de 10 años en el ejercicio académico, pero además, en el ejercicio profesional, pero académico, pero además también tienen que ser investigadores. Es un método de enseñanza clínica donde se presenta el alumno en el foro y hay una mediación deontológica colegiada. Se busca democratizar el acceso a la justicia. Llegamos al punto de las experiencias modernas que se han gestado en la UNAM. Tenemos ya un caso muy concreto en Ciudad Universitaria, que es el Programa Universitario de Derechos Humanos, en el cual el estudiante no forma parte de este perfil, sino hasta que es egresado y puede realizar prácticas profesionales, por lo cual se aparta de nuestra visión de la clínica como la estamos presentando como parte del método de enseñanza dentro de la academia del alumno, pero también como una construcción de claustro incipiente en este caso. Por su parte, tenemos la experiencia de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, quien además es calificada por propio Ciudad Universitaria como un modelo de enseñanza fundamentalmente tradicional, con contenidos teóricos y que solamente en sus 2 últimos semestres tienen una aproximación del estudiante a la práctica. Así, la propia FES Zacatlán ha publicado en su plan de estudios vigente que tiene un pensum académico de 4,128 horas, los cuales se integran de la siguiente manera. 188 horas son teóricas y tan solo 70 y 84 horas son prácticas, por lo que nuestro microproyecto pedagógico autogestivo surge con esta necesidad de crear ese claustro solidario, autónomo y libre, que para quien me sigue ya hemos visto esta lámina cómo ha ido creciendo
en la información, pero sobre todo en el éxito del trabajo que se viene realizando. Se consolida un indicador muy importante que es la preferencia del alumno. Ha ido incrementando realmente exponencialmente, porque los estudiantes siguen al profesor, siguen al docente, como en aquella antigüedad del gremio. Aquí tenemos que los alumnos llevan a la práctica sus casos personales, sus casos que son siempre asesorados y monitoreados por un docente que también forma parte de este claustro, así como los colaboradores externos. Les agradezco mucho, por mi parte es todo, por mi raza hablará el espíritu, y esta mano de Pestalozzi que nos dice que es mente, corazón y mano. A continuación, el trabajo, tendencia en la educación jurídica en la Institución Pública de Educación Superior en Córdoba, elaborada por el profesor Orlando Ramón Alarcón, el profesor Luis Alberto Méndez Hernández y la profesora Milka Saray Ruiz Guerrero. El profesor Orlando es magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde estudia el doctorado en Filosofía. Asimismo, es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Córdoba, especialista en Gestión Educativa de la Universidad de Pamplona y profesor asociado de la Universidad de Córdoba, donde actualmente es jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas. Los profesores Luis Alberto y la profesora Milka Saray son estudiantes del pregrado en Derecho y actualmente miembros del semillero de investigación Jus Público. Soy Orlando Alarcón, docente de la Universidad de Córdoba, adscrito al Departamento de Ciencias Jurídicas, del cual depende el programa. La Universidad de Córdoba fue creada en 1964. Actualmente es la única institución de educación superior en el departamento de Córdoba. Y solo hasta el año 2016 es que esta universidad decide hacer su oferta de formación jurídica en un mercado que estaba históricamente dominado por el sector privado. Eran las universidades privadas quienes ofertaban este tipo de formación en esta área disciplinar. Desde luego allí marcaba una tendencia. La tendencia era la enseñanza del derecho fundamentalmente privado, con un enfoque privado. Contrario a ese enfoque privado, pues la universidad decide armar su propuesta, organizar su propuesta de enseñanza desde una perspectiva del derecho público. Dado que, repito, hay no solamente la razón del dominio de lo privado, sino que hay unas razones de tipo estructurales de la sociedad colombiana que ameritan, pues, la importancia de este enfoque. En 2016, la Universidad de Córdoba afronta, pues entonces, a partir de la oferta de enseñanza jurídica, afronta toda una serie de desafíos académicos y científicos como respuesta al estado del arte del área de conocimiento del programa en el departamento de Córdoba, que se sustenta en la enseñanza formalística y memorística del derecho basado en la lectio y la disputatio, propio de la herencia romanista, que lo concibe como una disciplina de función netamente reproductora del conocimiento, dogmático y legalista. Ese tipo de enseñanza prohija un tipo de statu quo que impide el cambio social. En su lugar, la Universidad de Córdoba, con su propuesta de formación jurídica, procura superar ese modelo de enseñanza que usa la clase magistral en función de la empleabilidad, una propuesta curricular abierta, sin prerequisito, orientado digamos que a la formación en competencias analíticas y críticas fundamentalmente, con un perfil interdisciplinario, básicamente dos tipos de enfoque: el enfoque interdisciplinario de los derechos humanos y el enfoque interdisciplinario del derecho ambiental. Este último es una de las, digamos que de las disciplinas de mayor vanguardia en los últimos tiempos. Bien, entonces, no obstante, y a pesar de esa iniciativa, como lo he señalado, es una propuesta abierta, sin prerequisito, flexible, con esos dos rasgos distintivos y interdisciplinarios, ha sido, pues, desde luego, objeto de muchas críticas, precisamente no tanto, digamos, que externos a la universidad, sino discusiones internas alrededor de mirar la propuesta de formación
desde el punto de vista del currículo abierto y sin prerequisitos. Lo tradicional, digamos que lo distintivo, lo característico de los currículos de las universidades en Colombia es poner una especie de formación por estanco. O sea, el estudiante universitario va progresivamente avanzando en su proceso de formación, pero con el cumplimiento de unos prerequisitos. Nosotros formulamos una propuesta, desde luego, contraria a esa filosofía, a esa orientación, y procuramos pues partir de la idea de que el estudiante cuando ingresa a la universidad pues lo hace sobre la base de que ya tiene una de esto, y pues lo que le damos es libertad para que él de manera libre y voluntaria pues vaya armando su plan de estudio, su propuesta curricular de acuerdo a el interés y a la capacidad y al tiempo que tiene para dedicarse a los mismos, al conocimiento de los mismos. Entonces, esto, vuelvo y repito, va en contravía de lo que es lo común en la universidad. Es común ver que de un semestre a otro, pues, haya prerequisitos de un curso con relación a otro. Esto, desde luego, esta dinámica incide, pues, en unos asuntos bastante dicientes, como es el tema de la retención, el tema de digamos que de la permanencia del estudiante en la universidad. Entonces, con una propuesta abierta, lo que procuramos es flexibilizar esa retención. Y si bien en promedio un estudiante en Colombia, pues, en esta área del derecho, pues, la justicia y el postconflicto, ese es uno de los asuntos, uno de los retos fundamentales que nosotros estamos asumiendo desde la propuesta de enseñanza jurídica. Cómo vincular el derecho con la idea del derecho justo. Y sobre todo esa idea de derecho justo, tratando de dar insumos para el tema de cómo abordar estas exigencias que está planteando la sociedad del posconflicto. La sociedad del posconflicto derivado del acuerdo que se firmó entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC, un acuerdo que fue discutido y protocolizado en La Habana, Cuba, y del cual deriva pues lo que se denomina el acuerdo final de la terminación del conflicto hacia una paz estable y duradera. Bien, ese hecho marca toda una serie de retos para Colombia. El país, pues desde luego, muchos en Latinoamérica son conocedores de que el país ha vivido un conflicto armado interno de décadas, que a su vez se concatena con una historia aún más larga de violencia que recorre toda su vida republicana. En ese sentido, la perspectiva de lograr una paz y hacer un tránsito hacia el posconflicto le abren a la profesión jurídica una serie de desafíos que tienen que ver con la construcción de las instituciones de justicia transicional. De hecho, hay una jurisdicción en este ámbito de la justicia transicional. Sin embargo, debemos dotar a nuestros futuros abogados de la formación en este ámbito que, como les repito, no hay, digamos que, precedentes en Latinoamérica. El modelo colombiano pues, es un modelo que tiene algunas novedades en relación a cómo se han solucionado conflictos en otras latitudes. Desde luego, ese hecho plantea retos a la enseñanza jurídica y las universidades tienen que responder frente a ese reto, formar a los profesionales en esa nueva realidad a la cual nos estamos enfrentando, la realización del derecho. Que a raíz de esa propuesta abierta, de currículo abierto, flexible, con rasgos distintivos muy marcados y especificados de manera concreta, pues se ha derivado toda una, digamos que, de direccionamiento de evaluación y de autoevaluación. Esos procesos de evaluación de estos currículos pues se constituyen en procesos de investigación. En promedio, un proceso de autoevaluación curricular
dura un año, en promedio un año en la universidad. Nosotros hemos realizado 2 procesos de autoevaluación de esta propuesta curricular y los resultados los vamos a ver más adelante. Los resultados pues son significativamente pues, benéficos para la universidad. 10 factores, esos 10 factores evalúan el proceso de calidad en la educación superior en Colombia y allí se desarrolla una serie de procedimientos estadísticos en función de que no solamente se toman insumos en materia de encuesta para evaluar la percepción, sino que también se hace una revisión documental interna, o sea, de todas las disposiciones de política educativa que se generan desde la universidad y desde el programa, que desde luego se cruza con la información del departamento y la información nacional. O sea, con todo lo que se ha trazado el gobierno departamental, el gobierno municipal y el gobierno nacional en materia de política educativa, en materia de política de desarrollo, en materia de política de... Yo quiero dejar aquí mi participación. A continuación, el trabajo, Formación bioética para los juristas del siglo XXI, un estudio sobre educación jurídica de Querétaro, elaborada por el profesor Pedro Morales de Zavala, quien es doctor en Derecho con estudios de doctorado en bioética y maestrías en Derecho y Filosofía Contemporánea Aplicada. Actualmente es docente investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Antes que nada, quiero manifestarles mi agrado en estar nuevamente en este evento que año con año viene realizando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde luego, esta temática finalmente es un fenómeno que se está presentando prácticamente en todo el país a raíz de la reforma constitucional al artículo 1. En este sentido, es que yo solamente voy a tocar el tema de la Facultad de Derecho de la Universidad de Querétaro, toda vez que es lo que corresponde a nuestros tiempos. Quiero reconocer que en el 2017 hizo una importante estructuración de las materias que conforman la currícula de la licenciatura en Derecho. La novedad y la importancia radica en que se introdujeron materias de carácter filosófico. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque la reforma constitucional del artículo 1, al dar reconocimiento a los derechos humanos, exige una nueva hermenéutica del derecho. Y en esta nueva hermenéutica, evidentemente, no solamente es importante la ley, sino otros criterios que en un momento dado pueden fortalecer un argumento que favorezca a la protección del ser humano. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, se introdujo la materia de ética, una ética práctica, la materia de lógica, construcción del pensamiento jurídico. En las materias de metodología se amplió la temática y de alguna manera se habla de la ética de las investigaciones. Desde luego se fortalece la temática ya no con una finalidad enciclopédica relacionada con la filosofía del derecho, sino ya más enfocada a aspectos esencialmente de carácter moral y de impacto en el derecho. Estas materias son humanísticas y le dan un tinte distinto a la carrera de Derecho. Tradicionalmente los abogados han sido formados en el conocimiento de la ley. Una interpretación dogmática es la que se les fomenta. Sin embargo, me parece que esa visión verdaderamente no corresponde a las actuales exigencias. Lo que hoy está exigiendo en un momento dado es que para poder hacer una interpretación que favorezca al ser humano, finalmente se tiene que tener plenamente un convencimiento de que la herramienta jurídica sirve para la protección del ser humano. Es muy diferente formar en la dogmática porque ahí se les prepara a los juristas en la defensa irrestricta de la ley. Y la ley es una expresión por antonomasia del poder. Y el poder es una expresión que difícilmente va a permitir la protección del ser humano. De hecho, el discurso de los derechos humanos suele ser incómodo al discurso del poder. Por eso me parece importante
Y me parece importante porque además la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos se constituye en un puente entre los derechos humanos y la bioética, porque esa declaración establece que en los conflictos donde se vincule, en los conflictos, por ejemplo, de la clínica médica o de la investigación, que se vinculen con la vida, bueno, pues de alguna manera se habrá de anteponer los principios como el de beneficencia, el de no maleficencia, el de justicia, el de autonomía. Desde luego que estos, al ser incorporados en nuestro orden constitucional vía el reconocimiento a los derechos humanos, el reconocimiento que les da nuestra propia Constitución, es entonces que la bioética adquiere una importancia vital. Una importancia que me parece que hasta hoy no se le ha dado, porque vamos construyendo el camino del Estado constitucional al que de alguna manera aspiramos, y que me parece que con el cumplimiento de ese artículo constitucional bien se podría fomentar. Pero hay una situación. ¿Por qué, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, teniendo en sus manos esta protección amplia hacia los derechos humanos, por qué finalmente lo limita mediante sentencias como las que emite a partir de la contradicción de tesis 293 del 2011, donde la protección de los derechos humanos lo supedita al texto constitucional? No puede ir más allá en nuestro país la protección de los derechos humanos, salvo en la medida de lo que la propia Constitución determine como tal. Entonces, me parece que eso impide una plena situación de favorecimiento hacia estos derechos. Entonces, me parece que mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver con una formación de fondo. Los juristas, no obstante esta reforma constitucional, están siendo formados todavía bajo la égida formalista. Es entonces que es necesario que, si queremos cambiar el paradigma de Estado de Derecho por un Estado constitucional de derecho, se requiere entonces de generaciones de juristas que piensen de otra manera el derecho. Para empezar, me parece importante que el derecho ya no se conciba únicamente bajo esa verticalidad de construcción, desde lo que hacen los legisladores a lo que hacen en los tribunales mediante una interpretación ya determinada por el legislador. Si le damos la prioridad a la bioética en el ámbito de la interpretación, hay oportunidad de poder ver que la constitucionalidad se construye de otra manera. Una construcción desde la horizontalidad. Porque de hecho, por ejemplo, cito el caso de los comités de bioética, que a propósito están reconocidos en ese documento internacional. Son grupos colegiados, integrados de manera multidisciplinaria, que se reúnen para emitir opiniones profesionales, pero una opinión sustentada en la filosofía ética, para poder darle solución a un dilema moral. ¿Por qué no, por ejemplo, darle ese reconocimiento? Porque además resulta ser que esos comités de bioética, su objetivo principal es velar por la dignidad del ser humano. Desde luego que al estar reconocidos en este instrumento internacional y a tener ese objetivo, finalmente es una forma de constitucionalidad. Hoy se tiene que trabajar mucho. Los jueces tienen que darle reconocimiento a lo que hacen esos comités. Que no todo debe ser de alguna manera juridificado. Sin embargo, muchos de los criterios que se pueden construir desde estos comités, como los que existen en investigación o los que existen en los casos clínicos, bien pudieran ser retomados por un juez para ser valorados de manera positiva, porque es una forma más de protección al ser humano. Vaya, para la protección al ser humano no necesariamente las vías jurídicas son las más apropiadas. Bueno, si dentro del ámbito jurídico sumamos una alternativa más de protección al ser humano, me parece que eso amplía el espectro de derecho. Pero para cambiar ese paradigma necesitamos de la formación de nuevos juristas que le den una nueva connotación al tema de lo jurídico. Es necesario
entonces que se cambien los preceptos. El introducir la bioética permite ampliar ese horizonte. Es cambiar la filosofía de la educación jurídica, una filosofía que, a diferencia de la protección hacia el discurso del poder, se cambie hacia una protección hacia lo estrictamente humano. Entonces, es ahí donde tendremos la oportunidad de construir un nuevo paradigma. La bioética, entonces, lo permite. La Facultad de Derecho de Querétaro está haciendo lo necesario y me parece que es un ejemplo aunado a los esfuerzos que están haciendo otras universidades en el país. Quiero destacar lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene propiamente una asignatura para esta materia. Desde luego, es importante el esfuerzo transversal, porque de esa manera la bioética va a estar incorporada en todas las asignaturas de la Facultad de Derecho. Bien. A continuación, el trabajo, la enseñanza de la defensa constitucional en la Facultad de Derecho de la UASLP, México, a cargo de la profesora Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, quien es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Grosso modo, el entendimiento de la defensa constitucional es una asignatura que se imparte dentro del tercer semestre de la maestría en Constitucional y Amparo que oferta el posgrado de la Facultad de Derecho. Está diseñada para que el educando pueda conocer, entender y aplicar mecanismos ex ante y ex post con los cuales la Carta Magna puede protegerse. Derivado de lo anterior, pues es una materia dentro de la malla curricular y muy importante, con la intención de que el alumno pueda consolidar un conocimiento efectivo. La maestría en Constitucional y Amparo es un programa dentro de la Facultad de Derecho que oferta esta casa de estudios con un abanico de posibilidades muy amplio para los juristas potosinos o para los juristas que quieran acercarse a esta facultad. Uno de los objetivos primordiales es la formación del recurso humano de alta calidad, con la intención de ver favorecido su estudio y la solución de casos específicos. La materia de la defensa constitucional se imparte en tercer semestre de la maestría y cuenta con 36 horas para ser aplicada. El programa de la materia tiene como base el entendimiento del derecho constitucional, así como el entendimiento del poder constituyente, poder constituido, reforma y revisión constitucional, mecanismos de protección, entre otros. Como puede darse cuenta, la materia de la defensa constitucional pues busca dotar al educando de ciertos conocimientos que le permitan presentarse en una realidad jurídica. Y lo anterior busca a toda costa pues lograr un aprendizaje significativo para el educando. La enseñanza dentro del posgrado pues ha transitado de una enseñanza tradicional a enseñanzas más que incorporan en mayor medida tecnología y nuevas formas a la aplicación y generación del conocimiento. Y para el caso que estamos platicando, la experiencia tiene que ver en cómo se enseña la materia sobre la defensa constitucional y que, si bien es cierto, no escapa de clases expositivas, lo menos cierto lo es que también se incorporan algunos puntos que pueden ser muy específicos para poder y buscar que el alumno pues genere su propio conocimiento. Y esto tiene que ver en lectura previa, tiene que ver en la aplicación de exámenes reflexivos teóricos, en recensiones aplicadas, en participaciones específicas y en un trabajo final que se concluye en un artículo. Entonces, el reforzamiento del proceso de enseñanza ha sido importante con la intención de que nuestros educandos pues logren verse favorecidos en la generación de un conocimiento. Siguiendo a Martínez y Borot, pues obviamente que requerimos una evaluación para conocer y valorar estrategias que se están aplicando, y para el caso específico, tomando en consideración lo anterior, se planteó trabajar directamente con nuestros alumnos para ver si ellos estaban generando conocimiento
y comprendiendo los procesos de aprendizaje que se estaban dotando. Para esto se desarrollaron 5 preguntas que fueron introducidas a 11 estudiantes de la maestría en Constitucional y Amparo, que vienen a hacer a colación de cómo debe enseñarse el derecho, si creen que para la materia de la defensa constitucional la lectura previa ayudó, si creen que para esa materia en particular el trabajo en clase a través de casos específicos ayudó, si la enseñanza tradicional debe seguir continuando y permeando en clases de posgrado, y asimismo cómo debería de llevar un profesor en derecho pues su clase. Los resultados fueron muy enriquecedores y trayendo a discusión a la pregunta 1 que dicen que el derecho debe enseñarse de forma clara y precisa. A la pregunta 2 que ciertamente la lectura les ayudó mucho a favorecer y entender más la clase expositiva para reflexionar un poco sobre su propio aprendizaje. A la pregunta 3, que tiene que ver con la aplicación de casos prácticos, los educandos coinciden que es necesario y forzoso la resolución de casos con la intención de ver favorecida la lectura, la explicación y su propio conocimiento. Que si bien es cierto, no se puedan alejar para la pregunta 4, la clase tradicional porque es necesaria, es importante también entender que el conocimiento no solamente se genera de parte del profesor, sino que el conocimiento en un aula debe ser generado por todos. A la pregunta 5, ¿cómo debe enseñar un profesor? Pues aquí la respuesta es que el profesor tiene que saber y aparte tiene que conocer algunos métodos de enseñanza con la intención de que los alumnos se vean fortalecidos. Las conclusiones para nuestro trabajo de experiencia es que no nos queda duda que la defensa constitucional es importante y no queda duda que es importante la incorporación de nuevas formas de enseñanza al derecho con el auxilio de las técnicas y métodos que deben ser una realidad para las instituciones de educación pública. Si bien es cierto, la experiencia versa sobre una materia, también lo es que ayudó a entender que la lectura, los trabajos en clase, la participación reflexiva son importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Con los cuestionamientos también nos dimos cuenta que hay ciertas debilidades dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de que el conocimiento forzosamente no se puede dar únicamente del profesor. El profesor tiene que comprender y entender que el conocimiento se genera y se genera a través de las reflexiones críticas y propositivas que se hacen en un salón de clases. Es importante también entender y visualizar el conocimiento propio que tienen los estudiantes, dado que los alumnos de posgrado viven una realidad específica jurídica que puede ser importante para el complemento de actividades formativas dentro del salón de clase. Y entonces traemos como derivación que es importante también escuchar al educando con la intención de hacer referencia a cómo éste se enseña, a cómo éste aprende, a cómo ellos pueden generar conocimiento. Y es importante también conocer lo que puede ofrecer la institución educativa y por obviedad, también entender que los profesores tenemos que encaminar nuevas formas de cómo llegar o transmitir el conocimiento dentro de un salón de clase. Y la experiencia, por lo tanto, resulta ser significativa para poder comprender y entender qué sucede en la dinámica del profesor-alumno y también entender un poco cómo dentro de los posgrados, de forma específica, para el caso que estamos comentando, la enseñanza en el proceso de aprendizaje puede ser significativa. Muchas gracias. De esta manera concluimos las presentaciones de la Mesa 2, Reportes de Investigación, moderada por el profesor Ramón Orlando Alarcón. Les agradecemos su atención y continuamos con la ronda de discusión. Les pedimos enviar sus preguntas y comentarios a través del chat. Buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho la presentación a cada uno de nuestros ponentes de esta mesa. Ha sido un placer escucharlos. A la doctora Flor de María Zavala Cueva con este tema que nos presenta sobre clínica jurídica, la figura del claustro bajo el esquema pedagógico del building, en el cual nos ha delineado el proceso generador de mejores prácticas de enseñanza sostenidas en la visión de claustro, que si bien como ella nos dice es una herramienta, herencia de la Edad Media, se ha consolidado como una institución pedagógica que ha trascendido exitosamente hacia la modernidad, sostenida en la formación universitaria,
propuesta por el Building de Wilhelm von Humboldt. También ha sido un placer escuchar la presentación del doctor Orlando Ramón Alarcón, Tendencia de la Educación Jurídica en la Institución Pública de Educación Superior en Córdoba. Él nos ha presentado los primeros resultados que indican las evidencias empíricas del programa de Derecho de la Universidad de Córdoba, que aportan a la identificación de categorías objeto de estudio en esta universidad. Y algunas de las conclusiones a las que nos menciona que ha arribado es que existe concordancia significativa entre lo que plantea la política de evaluación institucional, consistente entre los lineamientos del CNA y lo que se localiza en el estudio producto de revisión sistemática. Por otra parte, también escuchamos una ponencia muy interesante del doctor Pedro Morales Zavala sobre formación bioética. Nos ha planteado la importancia de la reflexión multidisciplinaria que ofrece la bioética para contribuir en la solución de esos dilemas vinculados con la vida. Por eso nos dice es que en el ámbito educativo no puede prescindir de su importancia. Por tal motivo, la educación jurídica debe tener una amplia correspondencia con esa realidad. Razón por la cual debe emprender un proceso de adaptación que obliga a las instituciones a emprender capacitación, desde luego necesaria, para todos aquellos futuros profesionistas del derecho, efecto de que estén totalmente habilitados para hacer aportaciones al debate bioético desde su perspectiva jurídica, pero con un alto sentido de la ética. Y por último, escuchamos a la doctora Xóchitl Guadalupe Rangel Romero con el tema La enseñanza de la defensa constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y nos ha planteado algunos resultados muy interesantes sobre investigación en la materia de defensa de la Constitución, como una asignatura que se imparte dentro del tercer semestre de la maestría en Constitucional y Amparo en esta universidad, que ofertan en el posgrado. Resultados muy interesantes sin duda y que desde luego nos encantará también continuar escuchando sobre el tema en nuestro congreso del próximo año. Carlos, no sé si haya alguna pregunta para nuestros ponentes de esta mesa. Eleonora M.A. dice, buenas tardes, una pregunta para el doctor Pedro Morales Zavala. En su opinión, ¿cuál es la tendencia de los papeles de estudio de las facultades de Derecho en México respecto de la enseñanza de la bioética y la filosofía del derecho? Muchas gracias. Sí, bueno, pues la tendencia actualmente pues es un poco, como dijera yo, un poco raquítica en cuanto al tema en sí de la bioética. Es decir, hay poca atención por parte de las facultades de Derecho en el país hacia la temática de la bioética. Realmente puedo decir que son algunas universidades, cito por ejemplo el caso de la Universidad de Querétaro, el caso de la UNAM, que bueno, realmente son esfuerzos aislados al respecto. Sin embargo, es precisamente el objetivo de la charla. No obstante a que en materia de bioética son pocos los esfuerzos, lo cierto es de que hay condiciones necesarias para poder implementar de manera transversal la temática de la bioética. Sobre todo por la situación de que con motivo de la reforma que tuvimos, finalmente los programas de estudio de las facultades de Derecho en el nivel de licenciatura han adaptado de tal forma de que pues, se dé, digamos, una formación tendiente a la valoración, al respeto y a la protección que se debe anteponer en la interpretación jurídica de los derechos humanos. De tal forma que bajo esa perspectiva de ese nuevo planteamiento es que se generan las condiciones para poder implementar las temáticas de bioética. Vaya, por ejemplo, las materias relacionadas con derechos humanos, con las materias de filosofía, son espacios muy apropiados y muy pertinentes para hacerlo. Más bien, aquí de lo que se trata es de ir conjuntando esfuerzos, toda vez de que, pues como lo he sostenido en la plática, es necesario que la bioética sea tomada en cuenta por parte de la comunidad jurídica, ya que día con día es necesario
que los juristas emitan opiniones, y una formación dogmática como tradicionalmente se ha desempeñado, pues poco o nada puede aportar al debate bioético. Sin embargo, me parece que es por eso que las instituciones requieren de hacer esta implementación. Sin embargo, ahí están las condiciones, que es finalmente el resultado de lo que he estado investigando. Ahí están las condiciones que son muy óptimas para implementar. Más bien aquí, de lo que diríamos se puede hacer mucho es de que las instituciones tomen atención hacia esta situación y, bueno, pues en cierta forma en las temáticas de cada una de las materias, porque además es una temática que se presta para ser discutida en diferentes materias jurídicas, como puede ser el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho internacional. Son espacios oportunos para hacer la reflexión y el debate bioético. Tenemos también una pregunta para la doctora Zavala Cueva. Desde su opinión, le pregunta Ana Brisa Oropesa, ¿cuáles podrían ser algunas medidas institucionales que las facultades de Derecho de México deberían implementar para impulsar la tradición del building en sus claustros? Gracias por la pregunta y me encanta porque de una u otra manera entender esta tradición establecida como una formación deontológica que implica esta ética en el estudiante, que implica esta construcción del estudiante, pero por él mismo, porque nada más el docente se tiene que volver un facilitador. En esta enseñanza clínica, la importancia que tenemos que visualizar y que ya está siendo visualizada por todos los ponentes, inclusive en la inauguración del Congreso, los que están participando ahora, y las preguntas mismas, ya implica que se esté viendo la necesidad de esta forma clínica de enseñanza con una tradición desde la Edad Media. Somos hermanos de la medicina, aprendemos en el foro, aprendemos de la práctica y nos podemos construir a través de este método que ya en la entrega del año anterior se hizo valer. Precisamente el estudiante construye y se aproxima al conocimiento en función de una realidad y de un contexto y de una figura, de un cliente, de una necesidad de responder a esas necesidades, siempre tutelado por la presencia de los docentes interesados. Pero ya se dijo también, estaba escuchando a los otros ponentes, compañeros de mesa, donde se requiere que este docente tenga una calidad jurídica específica, expertise práctico, no de 1 año, sino de 10 años por lo menos, una situación de formación teórica, una formación de investigación, pero sobre todo la justificación que ya plantea la Facultad de Derecho en su exposición de motivos y en su redacción. Cuando digo exposición de motivos no me refiero a la parte legislativa, sino me refiero a la redacción inmersa en su plan de estudios, cuando establece la necesidad de ver más allá de la Facultad de Derecho y ver qué están haciendo las otras universidades y verificar que la forma teórica de enseñanza del derecho ya tiene que ser rebasada. La práctica tiene que ser desde los primeros semestres y aplaudo notablemente esta forma de currícula donde el estudiante se aproxima y se hace responsable de su aprendizaje. Entonces, las facultades del país cada día se encuentran más comprometidas a democratizar el acceso a la justicia. ¿A través de qué? A través de una enseñanza clínica donde nosotros, como docentes, tengamos la suficiente formación teórica, práctica, para poder coadyuvar en la enseñanza, en el foro de los estudiantes. Entonces, todas las facultades tendrían que prestar esta posibilidad que tiene bondades inmensas, porque se permite que el estudiante, desde que es estudiante, empiece a formarse en esta tradición de aprendiz. Entonces, para mí, creo que como decía el ponente que me precedió, existen las condiciones en el país, existe la necesidad en época de pandemia, en época de sismos, de que los estudiantes empiecen con esta parte práctica, empiecen a presentarse a la sociedad, empiecen el aprendizaje a la sociedad y así estar trazado en la currícula y en las asignaturas que tienen que cursar. Entonces, esa sería la respuesta. Tenemos otra pregunta que consideramos puede ser dirigida para todos ustedes quienes nos deseen responder.
cómo trasladar el proceso de aprendizaje que se da en el posgrado para incluirlo a la licenciatura y darle las mismas herramientas a los abogados en formación. Creo que esta formación que se está dando y esta visión que logró plasmar la Facultad de Derecho en su modificación a plan de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que ver con esto. Tiene que existir una continuidad en la formación del estudiante. Y el estudiante sigue siendo un estudiante cuando entra al posgrado, pero también se encuentra con esta necesidad de aprender a investigar y a investigar en función de la necesidad que surge en la sociedad de cuestiones tan importantes como la bioética, tan importantes como la reproducción asistida, tan importantes como el manejo de la materia financiera, que ya se ha incorporado en todas las escuelas, inclusive como parte de la currícula. Entonces, me parece que la forma de traspolar no es una cuestión sesgada o cortada, sino tiene que haber una transición del estudiante. El estudiante tiene que fluir en esta necesidad de saltar de las licenciaturas a esta posibilidad de seguir su academia en la investigación como parte de la formación de este estudiante. Entonces, para mí es vital que se entienda que el estudiante de licenciatura tiene que tener esta opción inmediata para poder, una vez que termine en su enseñanza clínica, en su enseñanza forense, trasladarse a esta parte de la investigación en las materias de posgrado, que por regla general son materias en la Universidad Nacional Autónoma de México de investigación. La cuestión profesionalizante se deja a las especializaciones o especialidades. Entonces tenemos esta posibilidad de transitar. A mí me gustaría hablar de esta palabra, incorporarla en las enseñanzas curriculares como un tránsito de la licenciatura a la maestría y de la maestría al doctorado, para tener la formación de un individuo completo, complejo y en evolución y en transición. Muchas gracias. Sí, pues ahora sí que, digamos, dándole continuidad a lo que decía la maestra Flor, yo diría que en los posgrados la intención es más bien hacia la investigación. Ese es el objetivo fundamentalmente de la maestría y no se diga del doctorado. Como investigador se tiene que tener una herramienta fundamental que es la parte crítica. Un investigador tiene que ser un agente crítico esencialmente, si no, no es posible la investigación. Yo diría más bien que esa, digamos, característica que debe tener el investigador es la que de alguna manera se está intentando que desde la licenciatura se tenga. Me parece que uno de los grandes problemas que hoy tenemos, antes a lo mejor no era un problema como tal, pero hoy en la actualidad sí es un problema, el que los estudiantes de licenciatura de Derecho sean formados bajo un esquema estrictamente dogmático. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tradicionalmente el derecho había sido enseñado bajo el esquema de simplemente reconocer e incluso aprenderse de memoria las normas jurídicas, porque de esa manera es como se garantizaba incluso un éxito profesional. Sin embargo, y vaya, a lo mejor esa parte pues es un elemento importante a nivel de licenciatura, sin embargo, me parece que es fundamental el que los estudiantes de licenciatura, no obstante a que están en un nivel de pregrado, ya posean adicionalmente la característica de la crítica. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, en una currícula de licenciatura en Derecho se siga enseñando Derecho Romano. Y digo me preocupa porque digamos, para la gran mayoría de juristas se puede decir que es una especie de trofeo conceptual el poder dominar el derecho romano, porque incluso se dice de esa manera es como podemos identificar nuestro sistema jurídico. Quien no sabe derecho romano no sabe derecho. Pero me es preocupante esa visión, toda vez de que cuando salen los profesionales del derecho, los licenciados en derecho, mantienen el mismo esquema de interpretación del derecho. Eso ha provocado que, en cierta forma, nuestro sistema jurídico, al menos desde el ámbito profesional, pocos cambios se le estén dando al sistema jurídico.
y digo, hay pocos cambios toda vez de que se mantiene el mismo estatus conceptual sobre lo jurídico. Por eso es ahí donde me parece que la crítica hace alarde de una transformación que se muestra prominente. Es decir, es necesario que nuestro sistema jurídico sea dinámico, que se adapte a las condiciones actuales, pero para eso necesitamos estudiantes que sean críticos de lo que actualmente existe en las instituciones jurídicas. Y es ahí donde a través de la investigación, a través de las opiniones, a través del estudio, es posible que se ponga en tela de juicio lo que actualmente existe y bueno, de esa manera podamos evolucionar en el ámbito jurídico. Entonces yo diría más bien, es un traslado de esa formación crítica que se genera en los posgrados a nivel de licenciatura, lo cual sería muy benéfico para la profesión del derecho.